Muy buenos días, presidenta, funcionarios, funcionaria que la acompañan. Si me permite dirigirle una pregunta al secretario de Educación, el secretario Mario Delgado. Durante los gobiernos del PRI y del PAN se documentó que miles de escuelas operaban con graves carencias, incluso más del 30% sin servicios básicos como agua, electricidad o infraestructura adecuada, y que los recursos muchas veces se quedaban en intermediarios sin llegar a los planteles. Hoy, con la implementación de programas como La Escuela es Nuestra, que entrega los recursos de manera directa a las comunidades escolares, si el secretario puede informar con datos concretos cuántas escuelas han sido beneficiadas, qué mejoras reales se han logrado en infraestructura y sobre todo cómo se refleja esto en el aprendizaje de los alumnos. Claro que sí. Si podemos poner la presentación otra vez de Pamela, que ahí es donde viene el resumen. ¿Cuál es la diferencia también con la política de La Escuela es Nuestra? Que garantiza que llega a todas las escuelas del país. Si no hay una sola escuela pública que no tenga el apoyo de La Escuela es Nuestra. No solo en educación básica, ahora ya se extendió a educación media superior. Y decía Pamela, en este año vamos a llegar al 100% de las secundarias y al 100% de las preparatorias públicas y a 2/3 partes, un poco más, de todas en educación básica adelante. Ahí, adelante. Mira, adelante, donde viene el plan sexenal. Ahí está cuál es toda la estrategia de atención desde los CAMS, educación inicial, preescolar, primaria, secundaria y media superior, y cuántas veces van a ser atendidas. Otra ventaja que se tiene justamente es que no hay intermediación. Si no hay el gobierno central ejerciendo con intermediarios, que se perdía el recurso como era antes. Ahora va directo el recurso a la tesorera, que es electa entre los padres de familia, y ellos son los responsables de determinar en qué, y eso refleja las necesidades que tienen las escuelas. Tiene, Pamela, estadísticas de cuáles son las principales prioridades, tiene que ver con baños, con ampliar los espacios, con instalaciones eléctricas, principalmente también pueden comprar computadoras, y los padres de familia deciden y ellos supervisan. Entonces, eso garantiza que las necesidades más urgentes de infraestructura están siendo atendidas por esta vía. Y como ya presenta la presidenta la proyección para toda la administración, pues quiere decir que La Escuela es Nuestra va a mantener estos niveles de inversión y vamos a ir mejorando año con año las condiciones de las escuelas. Y insisto, son todas. Antes, en el gobierno neoliberal, se seleccionaban qué escuelas se iban a beneficiar y no había criterios claros, y luego no había tampoco manera de comprobar que llegaran esos recursos. Entonces, ahora aquí la diferencia es que llega a todas. ¿Por qué no mencionas que este año todas las escuelas van a tener acceso a internet? Está también la presidenta nos ha pedido que hagamos una transformación principalmente en telesecundarias y telebachilleratos para que tengan conectividad. Entonces, estamos trabajando tanto como con la Comisión Federal de Electricidad como con la Agencia Digital de Transformación. Nos están ayudando para llevar internet a todas las escuelas, desde telesecundarias hasta telebachilleratos y, por supuesto, toda la infraestructura de media superior. Muchas gracias, secretario. Presidenta, perdón, no me presenté, Ramón Flores del Centinela Informa. En otro tema, pues parece ser que este fin de semana, aludiendo a lo que pasó de Semana Santa, tuvimos muchos barrabases en este país, porque durante esta Semana Santa destinos como Veracruz registraron una alta afluencia turística y una derrama económica importante para el sector hotelero y restaurantero. Sin embargo, diversos contenidos difundidos por TV Azteca insistieron en alertar sobre un presunto derrame petrolero e incluso llamaron a no visitar las playas del estado, lo que los empresarios consideran un mensaje que pudo afectar la economía local. Presidenta, ¿qué acciones concretas tomará su gobierno para desmentir públicamente esta información y proteger la economía local? No sé si tengas fotografías de Veracruz, de las playas de Veracruz. Rocío Nale puso varias en sus redes.
Ahí está. Villa del Mar. ¿Tienes de otras o nada más de ahí? Mata de uva. WhatsApp. Coatzacoalcos. Nautla. Nautla. Así como que mucho impacto, ¿no? ¿Verdad? Chachalaca. Sobre el derrame del Golfo, el día de mañana tengo una reunión con el grupo interdisciplinario que formamos, en donde está Pemex, Semarnat. Incorporamos a investigadores de distintos institutos de investigación del país que se dedican justamente al análisis del Golfo, para que me puedan dar una revisión integral de las causas del derrame o las diferentes causas de los derrames y de cómo se ha venido trabajando para limpiar el océano, el mar. Estuvo Secretaría de Marina coordinando con Profepa, con Semarnat, con ASEA, para que las playas estuvieran limpias. Entonces, desde el primer momento, aún cuando hubo este problema, que ya vamos a ver con los científicos cuáles fueron las causas y que podamos informarlo a ustedes, y además, pues, el control que se tiene que hacer de manera permanente, porque el objetivo es constituir un observatorio del Golfo con las distintas instituciones de educación superior y de investigación de nuestro país, así como lo estamos haciendo para el Pacífico. Entonces, más allá de las causas, lo importante es que desde el primer momento se hizo un trabajo muy importante de limpieza, incluido Pemex estuvo en todo este trabajo. Y pues podemos ver, si hubiera estado en otras condiciones el mar, pues no hubiera habido la cantidad de turistas. Estamos esperando al próximo lunes para que Josefina, la secretaria de Turismo, nos pueda decir de las 2 semanas, Semana Santa y lo que llamamos Semana de Pascua, que es esta semana, que todavía las niñas y los niños tienen vacaciones o las escuelas tienen vacaciones, para que nos pueda dar un informe general de la ocupación hotelera en los distintos lugares. Hasta ahora tenemos ocupaciones hoteleras de cerca del 80% en los principales destinos turísticos del país. Desde Veracruz, Mazatlán tuvo una ocupación turística muy importante. Guerrero, particularmente Acapulco, también tuvo una ocupación turística muy importante. Por supuesto, el Caribe, pero ya vamos a dar los datos completos en la próxima semana. Okay. Continuando con el mismo tema de Veracruz, Presidenta, nosotros estuvimos cubriendo precisamente desde el jueves hasta el día de ayer domingo y entrevistamos a muchos empresarios, pues hoteleros, restauranteros, y ellos nos plantearon esta pregunta para usted porque dice que si se contempla que la Secretaría de Gobernación establezca un diálogo institucional con la televisora, pues para que aclare o en su caso ofrezca una disculpa al sector turístico veracruzano si se comprueba que la información que difundieron ellos no fue precisa, porque sí, el ataque fue muy fuerte. Y la verdad es que tuvimos que andar muchos periodistas locales, youtuberos, amigos que se sumaron. Encontramos un reportero de TV Azteca que literal llevaba una tabla manchada negra diciendo que eso era parte del derrame, pues, o sea, entonces no sé si la Secretaría de Gobernación puede hablar con la televisora o si la televisora pueda pedirle disculpas al sector turístico en Veracruz. Pues sería muy bueno que los empresarios del sector turístico de Veracruz pudieran hablar con la televisora de manera directa. Tenemos pendiente lo del derecho de las audiencias y las personas que tienen que estar dedicadas en cada una de las televisoras y radiodifusoras para atender las audiencias, a ver si puede venir Norma, que es la responsable de ello, para poder informar cómo va avanzando y cuáles son los tiempos para que esto sea posible. Pero sí sería bueno que los empresarios entraran en contacto con la televisora, porque tienen y los mexicanos tenemos derecho a la información, tenemos derecho a la verdad. Y lo que no puede ser es que
no se esté de acuerdo con el gobierno, puede haber diferencias políticas con el gobierno. Y otra cosa muy distinta es el ataque permanente que daña a terceros, no solamente al gobierno de México, sino a terceros, que son precisamente los restauranteros, los hoteleros, todas las personas que se dedican a los servicios en Veracruz y en general en todo el Golfo de México. Afortunadamente, pues ya muy poca gente los ve, porque si no, no hubiéramos tenido el porcentaje de ocupación que tuvo Veracruz. Presidenta, en otro tema, recientemente otra vez algunos sectores de la oposición han vuelto a cuestionar el tema de la obra privada de Hellman, que se trasladó a España, pese a que las autoridades, ustedes ya han señalado que el asunto pues ya fue aclarado. No sé si usted, Presidenta, nos podría explicar nuevamente cuál es la situación legal de esta obra y qué mensaje le daría a quienes continúan difundiendo versiones distintas. El arte mexicano de Calo a España. No, pero en inglés decía más que enviar, ¿no? A ver, si tienen la nota en inglés. ¿O sí? Así decía. Send, así, enviar obras de Frida Kahlo a España. A ver quién firma. Ponle el español para que todos lo puedan. Más abajo son las personas a las que entrevista. La carta abierta. Bueno, a ver si puedes ahora abrir la carta abierta. Bueno, aquí estuvo Claudia Curiel, secretaria de Cultura. La colección Gelman es una colección privada que tiene obras de Frida Kahlo, principalmente de los muralistas mexicanos. Son cuadros de distintos muralistas. Es una colección privada. Las colecciones privadas en México también pueden ser catalogadas como patrimonio de las y los mexicanos, aun cuando tenga la propiedad privada. Las obras catalogadas no se permite venderlas al extranjero ni regalarlas al extranjero porque son patrimonio de México. Lo que se permite es que haya una difusión de estas obras en el extranjero, es decir, que puedan visitar distintos museos o distintos lugares en el extranjero para que se conozcan en distintos lugares. Carta pública. A ver si pones las firmas, por favor. Ahí están, así, déjala nomás. Bueno, a todas estas personas, ahí les vamos a poner la carta del Santander. El Banco Santander se pone de acuerdo con los privados para poder promover la obra en distintos lugares. Deciden promoverla primero en México. 20 años sin que esta obra pudiera ser visitada por las y los mexicanos. Después de 20 años se presenta en el Museo de Arte Moderno para todas y todos los mexicanos y cualquiera que quiera visitarla, extranjeros, turistas que están en nuestro país pueden visitarla. Y después se va a llevar al extranjero a darla a conocer en distintos lugares durante 2 años. Y va a regresar. Esto lo explicó Claudia Curiel, secretaria de Cultura, en innumerables ocasiones. Digo innumerables porque han sido muchísimas, en sus redes sociales, en conferencias de prensa, vino aquí a la mañanera a explicarlo, que esta colección no se va a vender, que no va a quedar exhibida en un lugar por mucho tiempo, sino sencillamente son 2 años que la colección va a visitar distintos países del mundo y va a regresar a México como dice la ley que debe de regresar. Bueno, a pesar de que se ha aclarado varias veces esto, estas personas insisten en que la colección ya no va a estar en México. ¿Por qué razón? Pues yo creo que, ¿por qué no quieren oír? Explíquenme ustedes, personas que firman, que por cierto, todas son personas que, no todas, la mayoría que están en contra de nuestro gobierno, no pueden entender
que la colección se va a ir 2 años, como todos ellos saben, y como todos saben lo que dice la ley, y que va a regresar a México porque es patrimonio de México, aun cuando sea una colección privada. Tiene una categoría patrimonial. Bueno, aquí está la Carta de Santander, que es quien se encarga, la última Carta de Santander. En relación con la información que medios de comunicación han difundido sobre el convenio de colaboración de la Fundación Banco Santander con el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura y los coleccionistas privados dueños de la colección, realizamos la siguiente aclaración. Fundación Banco Santander, movida por el deseo de difundir internacionalmente la colección Gelman Santander, cumplirá en todo momento las leyes mexicanas y en concreto la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos y su reglamento, así como la ley aduanera en todo lo relativo a la conservación y exhibición de las obras de arte y de los monumentos artísticos de la colección Gelman Santander, todo ello en coordinación con el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. El convenio implica 5 años de colaboración con la actual administración, plazo que corresponde a un marco institucional de trabajo coordinado, el cual de ninguna manera contravendrá la legislación mexicana en relación con el cuidado y supervisión de las obras incluidas en dicha colección, especialmente de las que cuentan con una protección especial por tener declaratoria de monumento artístico, más que patrimonio es declaratoria de monumento artístico. ¿Dónde me quedé? De monumento artístico, previendo su próximo retorno a México en 2028. Es un honor y una gran satisfacción para Fundación Banco Santander presentar con gran éxito la colección en el Museo de Arte Moderno de México antes de poder mostrarla en Santander este próximo otoño. Esperamos que posteriormente el público de otras latitudes pueda conocer también estas obras de uno de los periodos más importantes del arte moderno mexicano. Reiteramos que ningún acuerdo suscrito prevé el cambio de propietario ni el traslado definitivo de la colección a ningún punto fuera de México, como ha sido explicado en diversas ocasiones por las autoridades mexicanas, los coleccionistas y Fundación Banco Santander. O sea, ¿cuántas veces quieren que digamos que la Secretaría de Cultura está cumpliendo con la ley? Y que a diferencia del pasado, ahora se expone en el Museo de Arte Moderno y que en el 2028 la colección va a regresar a México y que se están cumpliendo con todas las leyes. Más que patrimonio, se llama arriba. Declaratoria de monumento artístico. Esa es la declaratoria que tiene y por lo tanto no puede salir de manera permanente fuera del país. Entonces, para cualquiera que tenga duda, incluso para el periódico The Guardian, sería muy bueno que publicaran esta carta del Banco Santander y de las autoridades de cultura mexicanas que van a cumplir con la ley, que van a defender el patrimonio artístico de nuestro país. Todas las declaratorias que hay de monumentos artísticos y que solamente la colección va a viajar durante 2 años para conocimiento en distintos lugares del mundo. Muchas gracias, Presidenta. Y ya por último, Presidenta, preguntarle si se va a revisar el padrón de proveedores del gobierno para identificar si hay empresas vinculadas a personas bajo investigación de la UIF, como el caso del empresario Enrique Herrera Martínez, que mantienen contratos activos con dependencias públicas, y preguntarle, ¿su gobierno qué mecanismos existen para evitar que recursos de presunto origen ilícito entren a la contratación pública? Se revisa con la UIF y con la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Vamos a ver este caso que presenta si tiene alguna irregularidad, pero la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno está permanentemente revisando a quién se contrata en el país. Por cierto, aprovechando también, subí unas fotografías de cómo estaba el AIFA, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Bueno. Increíble, de verdad.
diciendo que era inteligencia artificial, que en realidad el AIFA no había estado así, que no había personas en el AIFA. Hubo un diputado que se fue al AIFA Dori. a decir, no, miren, no hay personas, y mientras tanto por atrás estaban pasando las personas. Ridículo, de verdad. O sea, es utilizar la mentira y la calumnia como forma de comunicación. Es el odio llevado al máximo extremo, el enojo llevado al máximo extremo. Caso 1, colección Gelman, regresa en 2028, no se está violando la ley. Y sin embargo, publican cartas. Bueno, a ver si le hacen caso ahora al Banco Santander, aunque no sea al gobierno de México, ¿verdad?, que es el encargado de llevar la obra a distintos lugares y que está cumpliendo con la ley. Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Bueno, que está vacío. Bueno, ayer subí un video a las redes también para mostrar cómo había gente. 169,000 personas lo usaron en la Semana Santa. Y va a seguir creciendo el número de personas. 164,500 personas, de lunes a domingo. Y lo de Veracruz, que no vayan a Veracruz, que no vayan a Veracruz, que no vayan a Veracruz. A pesar de que hay brigadas permanentes de limpieza, se limpiaron las playas y la gente de manera segura pudo entrar a las playas de Veracruz. Muchas gracias, presidenta. Gracias. Bueno, vamos por acá. A ver, vamos. Uno y uno. 40 días sin preguntar. A ver, ¿quién más no ha preguntado? A ver, aquí. Ahí vamos para acá. Buenos días, presidenta. Yaret Arciniega, de Revista Fortuna. Presidenta, preguntarle qué mecanismos específicos de evaluación y seguimiento está utilizando el gobierno para asegurar que la inversión en infraestructura educativa realmente esté cerrando brechas de desigualdad entre regiones, y cómo se mide ese impacto en términos de acceso, calidad y condiciones de aprendizaje en las escuelas. Se presentaron hoy algunos ejemplos del antes y el después. Si tenemos la información de en qué utilizaron los padres de familia los recursos, por lo tanto es una mejora palpable que puedes verificar. Y las condiciones de las escuelas son muy importantes, tienen impacto en el aprovechamiento escolar, por eso el interés de la presidenta en invertir en infraestructura es una de las condiciones para que las maestras, los maestros y los niños pues tengan las condiciones para poder realizar sus actividades de enseñanza y aprendizaje. Pero ¿quién mejor para cuidar esos recursos que los padres de familia? Las madres de familia son los más interesados en que las escuelas a donde van sus hijos estén bien. Pero además, algo adicional que tiene este programa, que en estos tiempos cuesta mucho trabajo, que es que los padres y madres de familia se involucren en la escuela de sus hijos. Esa participación tiene mucho impacto. Y para los niños es muy gratificante ver a su mamá o a su papá metido en el programa que está mejorando sus escuelas, preocupado por mejorar las condiciones de sus escuelas. Por eso los incentivos de la Escuela es Nuestra son tan positivos, son tan favorables. Y pensemos nada más, ¿cómo atender a más de 200,000 escuelas que son las en educación básica nada más y las 18,000 en media superior? Si se quisiera hacer desde una oficina central, desde la SEP, pues sería imposible que pudiéramos atender eficazmente. Por eso, la mayor parte de la inversión en mantenimiento, en equipamiento, en rehabilitación, es por la Escuela es Nuestra. Es una garantía que los padres de familia, las madres de familia, ejerzan los recursos.
de alguna manera algún comparativo estadístico a largo plazo entre regiones para ver cómo se va cerrando la brecha o para comprobar que efectivamente toda la inversión de estos recursos va a cerrar la brecha entre regiones? Tenemos la estadística del 911, que ahora la estamos haciendo más detallada. Es la información que nos da todas y cada una de las escuelas de las condiciones de su infraestructura. Entonces ya podemos detectar dónde falta agua, dónde le falta mantenimiento a los baños, dónde no tienen instalación eléctrica. Por ejemplo, hemos avanzado mucho en las escuelas que no tenían instalación eléctrica. La CFE tiene como altísima prioridad dar el servicio y tenemos una cobertura muy amplia. Entonces sí vamos a poder tener estadísticas de las condiciones de la infraestructura a partir de la información pues, oficial de la Secretaría de Educación y ahí ir evaluando el impacto que genera la escuela nuestra. Muchas gracias. Sobre este tema también, si nos pudiera ahondar un poco más acerca de los planes de conectividad que tiene con la CFE, ¿cómo sería el plan? Presentamos aquí hace como 3 meses el avance que teníamos, que en 2 meses nos conectó miles de escuelas la Comisión Federal de Electricidad y ha venido avanzando ese programa. No tengo la cifra en este momento, pero sí podríamos hacer un corte y presentarlo en una próxima ocasión, pero es la Agencia Digital de Transformación Digital y la CFE trabajando en conjunto, buscando la mejor manera de conectar dependiendo de las condiciones de infraestructura y la última milla que hay en cada una de las regiones del país. Pero también decir que actualmente todas las telesecundarias y telebachilleratos están conectados a través de la señal de televisión educativa. Es decir, hay conexión para recibir la señal de televisión educativa, pero lo que se quiere ahora es el acceso a Internet. Es dar un paso, es evolucionar esta conectividad. Muchas gracias, secretario. El objetivo es que este año todas las escuelas tengan conectividad a Internet y todos los centros de salud y hospitales tengan conectividad a Internet. En diciembre, que todas las escuelas y la infraestructura médica pública tenga conectividad a Internet. Ese es el objetivo y para eso está trabajando la Agencia de Transformación Digital. Muchas gracias, presidenta. En un segundo tema, sobre las muertes en un hospital privado en Sonora causadas por la aplicación de sueros vitaminados, ¿qué le ha reportado el sector salud, presidenta, respecto a la investigación y a las medidas posteriores que se tomarían para que este tipo de situaciones no se vuelvan a presentar? ¿Se investigarán a las empresas que proveen este tipo de sueros? Mañana viene la Secretaría de Salud, vamos a hablar del programa de credencialización del Servicio Universal de Salud y ahí pueden darles toda la información. Ha estado desde el primer momento la Secretaría de Salud atendiendo junto con el gobierno de Sonora y mañana les podemos dar toda la información detallada. Muchas gracias, presidenta. En otro tema, sobre este anuncio que hizo hace unos días sobre el nuevo titular de aduanas, presidenta, ¿qué espera que este cambio, que no solo es el nombramiento de un funcionario que sostenga y mejore la recaudación, sino en materia de automatización del sistema de aduanas en un momento clave en medio de las negociaciones del TEMEC? El objetivo que tiene Alonso, el nuevo director de aduanas, es digitalizar todos los procesos. Número 1, y ampliar las revisiones no invasivas, es decir, más rayos X, más rayos gamma, que permitan revisar un contenedor sin necesidad de que se esté abriendo uno por uno. Este es su objetivo. Para ello hay recursos destinados este año. Desde el gobierno del presidente López Obrador hubo una adquisición muy importante y el año pasado y este año todavía se están instalando parte de esos equipos que tardaron un tiempo en llegar. Y el proceso de digitalización es muy importante. Incluso el objetivo es que todo lo que tenga que ver con comercio exterior esté en una sola base de datos. En este momento hay permisos que tienen que ver con la Secretaría de Economía, como los permisos IMEX, por ejemplo,
los permisos del SAT para comercio exterior y los permisos de aduanas para comercio exterior. Incluso en algunos casos todavía es de papel la revisión que se hace en algunas aduanas. El objetivo es que estas 3 bases de datos estén en una sola base de datos y que el importador o el exportador tenga un servicio mucho más expedito y al mismo tiempo que la revisión pueda ser conjunta, digamos, entre el SAT, aduanas y la Secretaría de Economía. Entonces, este es el objetivo y Alonso, que es un especialista en estos temas, pues tiene como su programa de trabajo para este año. Además, evidentemente, tiene que aumentar todavía más la recaudación, que es el indicador fundamental para poder saber cómo vamos en las aduanas. Mientras más recaudación haya, pues sabemos que está funcionando mejor, que no hay trampas, que no hay contrabando, que disminuye al máximo la corrupción o se erradica la corrupción en cualquiera de las aduanas, y él está trabajando de manera coordinada, como lo hizo en su momento Rafael Marín, con la Secretaría de la Defensa y la Secretaría de Marina, que son quienes han puesto personas encargadas en cada una de las aduanas. Muchas gracias, presidenta. En otro tema, presidenta, el economista Jorge Flores Kelly, director de Observatorio Nearshoring, argumenta en un artículo publicado en Revista Fortuna que el mandato de Banxico no es único, de acuerdo con el texto del artículo 28 constitucional, que vincula la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda con la Rectoría del Desarrollo Nacional definida en el artículo 25, como competitividad, fomento económico y empleo. Es decir, que el mandato de Banxico no es solo combatir la inflación, sino también promover el crecimiento a través del crédito. Presidenta, ¿comparte esta lectura? ¿Implica eso que Banxico debería pues ser más activo en la bancarización y el crédito? Estamos trabajando con Banxico y Secretaría de Hacienda y la banca comercial y las distintas instituciones financieras. Lo vamos a presentar aquí en la mañanera. ¿Qué objetivos conjuntos tenemos? El primero, avanzar en la digitalización de la economía, es decir, que se use menos efectivo y que podamos pagar con nuestro teléfono en distintos comercios, desde un pequeño comercio aquí en el centro de la ciudad hasta hasta una empresa que tenga que hacer los pagos electrónicos a sus proveedores. El objetivo es avanzar a que haya menos efectivo. Esto da más certeza a la economía y también permite pues ir avanzando en otros indicadores. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues a través de esquemas que ya tiene Banco de México y su facilitación. ¿Qué otra acción estamos haciendo? Por ejemplo, que se pueda abrir una cuenta bancaria sin necesidad de registrarte ante Hacienda para formalizar la economía. Esto se ha hecho en muchos lugares del mundo. De tal manera que la gente que no tiene su RFC pueda no utilizar el efectivo, sino que pueda primero bancarizarse y después ya formalizarse a través de distintos esquemas. Esas son las llamadas cuentas N2 o N3. En eso se está trabajando. Y la banca comercial ya se comprometió a que van a avanzar en ampliar el número de créditos, sobre todo a las micro y pequeñas empresas. Estos son esquemas en los que estamos trabajando conjuntamente. El objetivo, evidentemente, pues es que avancemos en la formalización. Y estamos tomando como ejemplo lo que se hizo en la India, lo que se hizo en Brasil, lo que se hizo incluso en China, en distintos lugares, de cómo fue disminuyendo el efectivo y aumentando los pagos a través de esquemas electrónicos. Entonces, este es uno de los planes de trabajo que tenemos junto con la banca, también con el SAT, también con el Banco de México. Y el Banco de México ha sido muy activo en esto, muy, muy activo. Entonces, a la pregunta de si solo el Banco de México determina la tasa como única función para controlar la macroeconomía, digámoslo así, o particularmente la inflación, pues no, el Banco de México está haciendo muchas otras cosas
en coordinación, manteniendo su autonomía, pero con pláticas con el gobierno para poder avanzar en la formalización de la economía y en disminuir el número de establecimientos que siguen utilizando el efectivo. Para ello también nuestro objetivo es que este año las casetas se paguen de manera electrónica, sin efectivo, y también las gasolineras hacia finales del 2026. Muchas gracias, presidenta. Y ya en un último tema, volviendo a una de las iniciativas que usted presentó en marzo, la iniciativa que presentó junto con la Fiscalía para prevenir, atender y castigar el feminicidio, dado que esta iniciativa busca corregir omisiones estructurales en la investigación del feminicidio, presidenta, y garantizar la justicia con perspectiva de género, nos gustaría preguntarle si se contempla que sus alcances puedan aplicarse en términos de investigación, acceso a la justicia y a la verdad y reparación también del daño a casos ocurridos antes de la entrada en vigor de la ley. Es decir, ¿habrá mecanismos que permitan reabrir o revisar expedientes históricos que no fueron investigados como feminicidio bajo pues, los nuevos criterios homologados, presidenta? No viene así en la Constitución, no viene la retroactividad. Se puede analizar a través de la fiscal y la secretaria de las mujeres si es factible realizar esto o no, lo podemos revisar, pero por el momento la idea es poder hacer una ley general para la investigación de los feminicidios, para pues disminuir o erradicar la impunidad en feminicidios. Muchas gracias, presidenta, que tenga buen día. Gracias igualmente. Vamos para acá, a ver el compañero que no ha preguntado, dice ya 40 días. Muy buenos días a todas y a todos. Servidor Carlos Pozos de LM Noticias, Lor Molécula. Gracias, presidenta. Sí, efectivamente, desde el 26 de febrero no tenía el uso del micrófono. Mil gracias por la oportunidad. Inicio, presidenta, con A. En Perú se instaurarán las mañaneras del pueblo con el nombre que el pueblo hable. Así lo adelantó el candidato del Partido Cívico Obras, Ricardo Belmont Cassinelli. Estuve en la República del Perú, donde hay 31 candidatos a la presidencia de la República en las elecciones del próximo domingo 12 de abril, en donde periódicos como La Razón informan que el gobierno mexicano, a través del expresidente Andrés Manuel López Obrador y de Claudia Sheinbaum Pardo, estarían financiando a candidatos en el Perú. Se da una situación muy similar a la instauración del movimiento de la 4T con el candidato cívico del partido Obras, Ricardo Belmont, periodista que participó en 2 ocasiones aquí en la mañanera con el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien sufre de los medios de comunicación limeños que actúan como operadores políticos y bloquean la información de su campaña del señor Belmont, quien pues ha prometido instaurar el modelo de la 4T en el Perú. La indecisión de los peruanos alcanza un 40%, de acuerdo a estadísticas y encuestas que estuve en Perú. Los que no saben alcanzan el 15.5% y Belmont tiene una intención del voto del 16% sobre los 30 aspirantes. Al menos los números dicen que él es el puntero. Sirva este contexto, presidenta, para solicitarle su opinión cuando en una ocasión el presidente Andrés Manuel López Obrador, a pregunta expresa, me dijo aquí que el modelo del humanismo mexicano de la 4T se podría exportar. La pregunta es, ¿cree usted posible que pudiera florecer en Perú el humanismo mexicano? ¿Y qué opina de las próximas elecciones del domingo en el Perú? Y saber si hay interés del actual gobierno peruano por restablecer las relaciones diplomáticas con nuestro país. Esas serían las 3 preguntas sobre este tema. Primero, negar contundentemente que nosotros financiemos ningún movimiento en ningún lugar del mundo. Nosotros tenemos relación con los pueblos y con los gobiernos de los países del mundo con los que tenemos relaciones diplomáticas. Eso es lo primero y que es muy importante aclarar. Lo segundo es que lo que hemos hecho en México
las ideas de la Cuarta Transformación, el humanismo mexicano, el pensamiento de pensadores, políticos, transformadores de nuestro país, no tiene copyright. Es parte del pensamiento universal. Y quien quiera ocupar las experiencias que hemos tenido aquí, que sean exitosas, adelante, son bienvenidos. Pienso que lo más importante, porque están en proceso electoral, difícil opinar, es que gane el pueblo. Ese es nuestro deseo en cualquier lugar, que ganen los pueblos, que haya gobiernos que atiendan la necesidad de los pobres. Ese es nuestro pensamiento a todos los países del mundo. Ahora, en el caso de Perú, nuestro deseo es que salga libre el presidente Castillo, porque está preso injustamente. Recientemente vino de nuevo su abogado a platicarme cómo va el caso. Y más allá de incluso afinidades o no políticas y de lo que consideramos que es una visión de racismo, de clasismo, hay un argumento muy claro que da el abogado y es: se necesitaba cierto número de votos para poderlo destituir y la votación fue menos que ese número de votos. En eso se basa principalmente su argumento. Es un argumento principalmente judicial, jurídico, para poder liberar al presidente Castillo. Entonces es nuestro deseo de que pueda ser liberado y pues que gane el pueblo siempre, que gane el pueblo. ¿Y las relaciones diplomáticas ya mostraron interés ellos? No hay hasta ahora nada que del actual presidente, que en algún momento pensamos que a lo mejor podía tener una posición distinta, de restaurar la relación. Recordemos que ellos fueron los que rompieron relaciones con México. La relación con el pueblo peruano, esa continuará siempre. Bien, Presidenta. Como segunda pregunta, en el pasado mes de junio del 2025, en un breve escrito, la Secretaría de Administración del Instituto Politécnico Nacional, por instrucciones del director saliente Arturo Reyes Sandoval, dio por terminado el convenio entre el Politécnico y la Fundación Politécnico, que llevan casi 30 años de aplicarse, Presidenta. La Fundación Politécnico ha demandado civil y penalmente a la administración del Politécnico por esas ilegalidades, incluso penales, por la serie ominosa de faltas al convenio en rigor. La pregunta es, Presidenta, el Instituto Politécnico Nacional cuenta con una comunidad que supera fácilmente los 210,000 estudiantes. ¿Qué mensaje les manda ante esta situación irregular, con claros visos de ilegalidad y daños a las nuevas generaciones de jóvenes que quieren poner la técnica al servicio de la patria? ¿Tú tienes más información? Adelante. Bueno, a ver, ¿cómo funciona? Es una fundación. Así es. Creada por exalumnos. Esa fundación a lo que se dedica es a recibir donativos y los utiliza para equipamiento, para inversión en infraestructura. Históricamente había habido una coordinación necesaria entre esta asociación y la autoridad educativa, es decir, el propio Politécnico Nacional. Sin embargo, empezaron a tener diferencias y se crea otra asociación, y ahí es quien tiene la posibilidad de recibir donativos. Entonces entraron ahí en una disputa, pero está el director del Politécnico atendiendo esa situación, que sea lo mejor para la institución. Y aquí es necesario que haya mucha transparencia en el ejercicio de los recursos y que haya también una coordinación con la autoridad. Es decir, no puede haber una asociación civil que reciba una gran cantidad de recursos porque lo hace a nombre del Politécnico sin que haya una
coordinación. Es decir, tienen una prerrogativa por parte de la institución, es decir, sí, esta asociación es la que puede recibir donativos para invertirlos en el Politécnico. Son privados, es privado todo, no son recursos públicos. Pero tiene que haber necesariamente una coordinación. Al romperse esa coordinación, se crea otra fundación y el Politécnico dice, bueno, ahora esta fundación es la que puede recibir los donativos. De ahí el origen del conflicto, pero el rector ha tenido un manejo muy atinado para resolver esta situación. Gracias, secretario. Presidenta, mi siguiente pregunta, ya que inició formalmente la ronda de revisión del TECMEC, en Radio Fórmula el pasado 24 de febrero, el titular de la Secretaría de Economía, el licenciado Marcelo Ebrard, señaló que el abatimiento del capo mexicano Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, favorecería las negociaciones del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Y pues la fecha programada es para el 1 de julio, el límite para concluir las conversaciones sobre la extensión del TECMEC. Presidenta, ¿el operativo que abatió al Mencho favorecerá la revisión del tratado? Y preguntarle, ¿este tratado a dónde nos llevará como país y a dónde nos llevará como región en los próximos años, este tratado trilateral? No sé en qué contexto lo dijo el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, esta declaración. Digamos que ayuda a la buena relación que hay con Estados Unidos en temas de seguridad para todo lo demás. En particular, este operativo, pues, no necesariamente está vinculado con la negociación del TEMEC. Digo no necesariamente, porque mejoras en la seguridad de nuestro país y acciones que se realizan todos los días, pues evidentemente mejoran la relación entre todos los países del mundo y particularmente con nuestro vecino del norte, con Estados Unidos. Pero lleva su camino el tema de seguridad y lleva su camino el tema comercial. Y en el caso del tema comercial lo hemos manifestado varias veces. Nuestro objetivo pues es que se mantenga el tratado comercial, incluso que disminuyan o desaparezcan todas las tarifas que fueron incorporadas o los aranceles que fueron incorporados por el presidente Trump a partir de distintos momentos del año 2025, particularmente lo que tiene que ver con vehículos, con acero, con aluminio. Recientemente hubo una publicación que estamos estudiando para saber cuáles son los impactos en las exportaciones de México hacia los Estados Unidos. Hicieron algunos cambios en lo que tiene que ver con acero y aluminio y estamos estudiando los impactos que esto puede tener en México, si son positivos o son negativos. Pero nuestro objetivo pues es que lleguemos a la situación que teníamos previa a la del 2025, que el comercio sea libre porque así está establecido. ¿Qué mecanismos adicionales tendremos que desarrollar para mejorar la relación comercial? Pues es lo que está en este momento en pláticas con el gobierno de Estados Unidos y con el gobierno de Canadá. Entonces estamos trabajando en ello. ¿Y quiénes son? Pues los tres países somos beneficiarios, o los tres pueblos, los tres países, las tres naciones se benefician del tratado comercial y del desarrollo económico de América del Norte y la competitividad de América del Norte frente a otras regiones del mundo. Entonces estamos seguros de que se va a mantener el tratado y las particularidades pues ya van a ser revisadas durante estos meses. Gracias, presidenta. Finalmente, ¿qué opinión le merece la afirmación de Ricardo Anaya respecto a que hay presidentes de los poderes judiciales en los estados que ellos fueron electos por la reforma judicial, que lucran políticamente con sus fallos para proyectarse hacia otros cargos de elección popular? Esto lo dijo pues antes de Semana Santa Ricardo Anaya. ¿Qué opinión le podría merecer? O si no merece opinión, pues usted dígame. Pues no conozco ningún caso en particular sobre esto, ninguno. No conozco un caso de algún presidente de un tribunal de justicia de algún estado de la República que se esté promoviendo para algún cargo de elección popular. Pues si ya tienen un cargo de elección popular, ¿para qué van a querer promoverse otro cargo de elección popular? Entonces no conozco, pues tendría que decir cuáles son los casos en particular.
para conocer si esto es una realidad o no. Lo cierto es que todo lo que se decía del Poder Judicial, de que iba a generar grandes problemas en México, pues es falso. Y que iba a desalentar la inversión. Sí, que todo lo malo iba a ocurrir a partir de la elección del Poder Judicial, pues es igual que el peligro para México, pues no fue. Más bien el peligro para México ocurrió del 2006 en adelante hasta el 2018. Muchas gracias, presidenta. Gracias. Buen día. Bueno, antes también. Bueno, vamos de este lado. A ver, Carlos. Buenos días a todas y todos. Carlos Navarro de Heraldo Media Group. Presidenta, son más de 120,000 millones de pesos en el programa La Escuela es Nuestra. ¿Habla de la confianza que tiene el gobierno hacia el pueblo de México? Pues claro, imagínate. Prácticamente, ¿cuántos casos ha habido de problemas de alguna persona que no haya ejercido, algún equipo que no haya ejercido los recursos en la escuela? Menos del 2%. ¿Cómo funciona La Escuela es Nuestra? Para quienes no tienen hijas e hijos en primaria, secundaria o preparatoria, se hace una asamblea. Imagínense, 72,000 asambleas. Lo que quiere decir 72,000 asambleas y el trabajo que hacen las y los servidores de la nación junto con La Escuela es Nuestra, la Secretaría de Educación Pública. Se hace una asamblea, asisten los padres de familia, se les informa, este año van a tener tantos recursos, 300,000 pesos de recursos para la escuela. ¿En qué lo quieren utilizar? Bueno, pues lo queremos utilizar en ABCDF, para arreglar los baños, para mejorar la instalación eléctrica, para mejorar el piso, para construir un aula más. En fin, se pone a votación de los padres y madres de familia, en donde participan también los maestros en las asambleas observando, pero la decisión es de madres y padres de familia. Bueno, pues lo queremos usar en arreglar los baños de la escuela. Recuerden que ya hay 3, 4 o 5 veces que han recibido recursos. Entonces, a lo mejor planearon que cada vez que reciban recursos, pues van a ir aumentando alguna mejora. Por ejemplo, de un aula, deciden iniciar el aula y el siguiente año terminarla. Se hace la asamblea y después se entregan los recursos a través de una tarjeta del Banco de Bienestar. Ellos deciden en qué lo utilizan, cómo lo utilizan, dónde compran los materiales, quiénes van a participar, pueden contratar a los propios padres de familia para poder hacer las obras si es que tienen algún oficio de la construcción o son electricistas o son plomeros y estiran el dinero pues, de manera muy importante y realizan las obras. Entonces, después de 5 o 6 años ya que se hace el programa, pues los padres y madres de familia ya saben cómo lo deben utilizar y es un comité de madres y padres de familia quien realiza estas acciones y un tesorero y un comité de vigilancia quien está revisando que los recursos se ejerzan bien y después tienen que demostrarlo ante el programa de La Escuela es Nuestra. No es nada más la fotografía que se toma, sino cómo se ejercieron los recursos. Entonces, es una manera muy ágil en donde rinde el recurso, porque no es una empresa que se contrata y la empresa se queda con un porcentaje de ganancias, sino que los recursos son ejercidos de manera directa por madres y padres de familia. Además, se crea empleo en la propia comunidad y se puede planear cada año qué es lo que se va a hacer de acuerdo a los recursos que se reciben. Entonces, una confianza plena en el pueblo de México y en las madres y padres de familia. Gracias. En otro tema, ¿qué responder a los señalamientos del Comité de Desaparecidos de la ONU hacia México, presidenta? Bueno, va a haber una mayor extensión de esto por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de la Secretaría de Gobernación. Este es un comité que no es un comité de Naciones Unidas, es un comité de expertos que está vinculado con Naciones Unidas. Eso es lo primero. Lo segundo, este comité hace un análisis de casos de 4 estados de la República del 2009 al 2017. Los resultados que obtienen de ese análisis los extrapolan hasta el 2025.
4 estados de la República, análisis del 2009 al 2017 y hay una extrapolación hasta el 2025. En los estatutos de esta propia comisión, en los estatutos de Naciones Unidas, en la caracterización que hacen de la desaparición forzada, que es aquella que viene del Estado mexicano o de cualquier estado, de cualquier país del mundo, para desaparecer personas por motivos principalmente políticos, el análisis que hacen ellos queda fuera de esta caracterización que tienen que tiene la Organización de las Naciones Unidas y la propia Comisión. Hubo un documento previo que se presentó hace algunos meses. Relaciones Exteriores y Gobernación enviaron documentos al comité diciéndoles pues todo lo nuevo que se está trabajando, lo que se está haciendo, los cambios en la legislación, el trabajo que se está haciendo con los colectivos, cómo desde 2019 se realizaron distintas acciones relacionadas con la comisión de búsqueda y ahora cómo se está conformando más, en fin, varios temas. No fueron considerados por esta comisión. Por eso se rechazó el documento. Y para mayores detalles, pues ya la Secretaría de Gobernación y Relaciones Exteriores van a estar informando de cómo va avanzando. Esto no tiene nada que ver con el trabajo que hacemos con los colectivos, la solidaridad que tenemos con madres y padres de familia, con familiares que lamentablemente tienen una persona desaparecida, el trabajo que estamos haciendo de la alerta, el trabajo que estamos haciendo para erradicar este terrible delito de la desaparición en nuestro país vinculado principalmente con la delincuencia organizada y no tiene nada que ver con la visión de los gobiernos de la Cuarta Transformación de que el Estado nunca puede utilizar la desaparición como un mecanismo de control o un mecanismo de represión contra su pueblo o contra cualquier opositor y que rechazamos tajantemente la desaparición forzada como una herramienta del Estado mexicano. Todo esto no fue tomado en cuenta. Entonces, por eso se rechaza el informe, pero eso no quiere decir que no sigamos avanzando nosotros con el tema de los desaparecidos, como lo hemos venido informando y como la Secretaría de Gobernación ha venido haciéndolo junto con su equipo, con todos los colectivos de personas desaparecidas. Con estas observaciones, ¿se puede trabajar en un futuro con este comité que dice que es independiente de Naciones Unidas? Este comité va a enviar al Alto Comisionado de Naciones Unidas su informe. Nosotros tenemos una comunicación permanente con el responsable del Alto Comisionado en México de Derechos Humanos y vamos a establecer una relación estrecha con el Alto Comisionado de Derechos Humanos para que conozca lo que se está haciendo y por qué razones no estamos de acuerdo con este informe que se presentó por parte de este comité. Presidenta, en días pasados el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, puso un ultimátum a Irán y dijo que podría desatarse un infierno. ¿Cuál es la posición de México? ¿Qué previsiones están tomando? Porque pues, por una situación geográfica podría haber algún riesgo hacia México, Presidenta. Bueno, primero siempre buscar la paz y la solución de diálogo de cualquier conflicto. Esa siempre ha sido la posición de México y esa siempre va a ser la posición de México. Segundo, más bien son los impactos económicos que se están teniendo producto de esta situación en Irán o la guerra del Medio Oriente. ¿Qué efectos económicos tiene? El precio del petróleo aumentó de $60 el barril o poco menos de $60 el barril a más de $100 el barril. El precio mexicano del petróleo o el precio del petróleo mexicano pues aumenta y los precios de la gasolina están indexados a nivel internacional prácticamente en todos los países del mundo. ¿Qué medidas hemos tomado? Redujimos o compensamos disminuyendo los impuestos del IEPS en la gasolina para que no aumente el precio de la gasolina y el diésel. En el caso de la gasolina magna, hay un acuerdo con los gasolineros de que se mantenga 24 pesos o menos de 24 pesos y estuvieron de acuerdo. La gasolina hoy debería de estar costando como 33 pesos.
el subsidio que se está dando, la disminución del impuesto, pues es de 9 pesos, más o menos, el litro. Entonces, ahí hay un apoyo que está dando el gobierno. Obviamente, de la parte que todavía se exporta del petróleo, pues hay una ganancia por parte de Pemex. Pero, de todas maneras, nosotros estamos dando este apoyo a las familias mexicanas para que la gasolina no aumente de precio. Y le pedí desde ayer a la Profeco, al procurador, a Iván Escalante, que a partir de hoy estén revisando en todas las gasolineras que en efecto no aumente el precio de la gasolina magna, porque en algunos lugares le están aumentando y no tienen razón los gasolineros de por qué aumentarla, ninguna, porque hay apoyo, es decir, disminuye el impuesto del IEPS para que se pueda compensar el aumento en el precio de la gasolina y además un acuerdo de que no puede ser de más de 2 pesos, es, ¿no?, lo que ganan por parte de 2 pesos el litro, lo que ganan los propios gasolineros para poder pagar a sus trabajadores, tener sus gastos y de ahí tener un poco de ganancia. Entonces, la Profeco va a estar revisando que en efecto se cumpla este acuerdo voluntario que tenemos con los gasolineros. Por otro lado está el diésel. El diésel también ha aumentado el precio, estaba sobre 26.50, 27 pesos y llegó a estar en 30 pesos. Por el momento hay un acuerdo con los gasolineros de que no aumente de 28 pesos con 28 centavos, sigue estando alto respecto a lo que estaba hace unas semanas. Y estamos viendo si podemos hacer un esfuerzo adicional para poder compensar todavía más el precio del diésel. Para que tengan ustedes una idea, en una semana lo que está dejando de percibir el gobierno por impuesto del IEPS son más de 5,000 millones de pesos en una semana de lo que estamos compensando para el precio. Entonces no podemos permitir que los gasolineros se pasen, porque esa reducción de 5,000 millones de pesos que ingresa al erario público para destinarlo a los programas de bienestar, a todo lo que se requiere en nuestro país, que nos hemos comprometido con el pueblo de México, pues no puede ser que haya gasolineros que de manera tramposa estén subiendo el precio a pesar de que se está dando el apoyo para que no suba tanto el precio ni de la gasolina magna ni del diésel. En el caso de la gasolina premium, pues hay el sustituto, la gasolina magna. Entonces, por eso no se está haciendo algo especial con la gasolina premium. Entonces, ese es el acuerdo que tomamos. La Secretaría de Energía con Pemex y Secretaría de Hacienda están en comunicación con el gremio gasolinero y el objetivo es ver si podemos todavía disminuir más el precio del diésel para que no vaya a tener impactos en la inflación en nuestro país. Entonces, es un apoyo muy importante que se está dando y vamos a seguir apoyando. ¿Cómo compensamos esto? Pemex está teniendo un ingreso adicional como de 3,000 millones, entonces en realidad son como 2,000 millones, digamos que se puede compensar de este aumento, pero son 2,000 millones de pesos a la semana los que se están dando como apoyo. Y una cosa es Pemex y otra cosa es Hacienda, aunque somos parte de lo mismo, pero finalmente uno entra a Pemex y lo otro entra al erario público. Entonces es un apoyo muy importante que se está haciendo a las familias mexicanas y no puede ser que los gasolineros pues se pasen de lanza, como dice aquí Iván, y estén pues aumentando el precio cuando se está apoyando. Entonces también a los consumidores de gasolina, de diésel, pues también que escojan las mejores gasolineras, donde hay un precio justo y no un precio por encima de lo que hemos estado acordando. ¿Hay amonestaciones a estos gasolineros? ¿Hay alguna sanción que sí puede haber sanciones por parte de Profeco, pero por lo pronto, pues, como hicimos al principio, una lona que diga, pues aquí está muy alto el precio de la gasolina. Se me estaba olvidando, Presidenta, en este informe de este comité de la ONU, ¿en qué años ocurrieron las desapariciones que señalan y en qué estados fueron? A ver si me pasas, los estados son Coahuila, que por cierto además esos algunos de esos gobernadores están detenidos
desde entonces. Coahuila, Veracruz, Jalisco y Nayarit. Del 2009 al 2017. Entonces, imagínense ustedes que un análisis en 4 estados de la República, del 2009 al 2017, y las leyes que había entonces y la atención que se ponía al tema de los desaparecidos es extrapolado hasta el 2025. Entonces, ya nada más eso, pues es un argumento suficiente para decir, pues no están muy exactos en el análisis que están haciendo. Gracias. Más allá de que evidentemente estamos atendiendo este grave delito en nuestro país, provocado principalmente por la delincuencia organizada. Gracias. ¿Perdón? ¿Está incluida la masacre de Allende en estos casos? No estoy segura, lo revisamos. Preguntarle, Presidenta, ¿cómo va el tema del envío de agua de México a Estados Unidos? ¿Cómo va el tema del tratado? ¿Se puede renegociar este tratado? ¿Cómo va la entrega de agua? Hay un acuerdo que se tomó con Estados Unidos hace algunos meses de la cantidad de agua que se iba a entregar. Vamos a ponerlo nuevamente en contexto. El tratado de 1944 con Estados Unidos establece una cantidad de agua que tiene que aportar México a Estados Unidos del río Bravo, y Estados Unidos aporta una cantidad de agua de Estados Unidos a México del río Colorado. Ese es, en términos muy generales, el acuerdo de 1944, el tratado de 1944. Cada cuánto se revisa si se entregó la cantidad de agua, cada 5 años. Ha habido casos como a principios del 2015, creo que el 2015, no recuerdo exactamente el año, en donde se hizo una adenda al tratado precisamente porque había habido años de sequía. En los últimos 5 años, del 2020 al 2019 al 2025, pues hubo años de muchísima sequía, particularmente los últimos 3 años del presidente López Obrador fue una sequía muy fuerte. Entonces México no pudo entregar por razones de sequía la cantidad de agua que se debía entregar a los Estados Unidos de parte del río Bravo. Entonces, en la revisión de los 5 años, digamos que México quedaba de ver una cantidad de agua, de acuerdo con el tratado de 1944. El acuerdo que llegamos con Estados Unidos es que en el 2025 se entregaba una cantidad de agua y en el 2026 otra cantidad de agua, de acuerdo a la cantidad de lluvias que fuera a tener el país, o particularmente la cantidad de agua que llegara a este río y a las presas internacionales. Este acuerdo se ha cumplido hasta ahora y en este momento hay una diferencia de las semanas en las que se tiene que entregar. Si se entrega en tal semana o se entrega en tal semana, y nos estamos poniendo de acuerdo para no afectar principalmente a los agricultores de nuestro país. Pero hay un acuerdo general que está establecido, hablamos con los gobernadores en su momento y con los productores agrícolas de Tamaulipas, de Nuevo León, es muy poco realmente, pero una parte de Nuevo León, y Chihuahua principalmente, y una parte de Coahuila. Entonces se hablaron con los productores, se hablaron con los gobernadores, estuvieron de acuerdo en firmar, más que firmar, en llegar a este acuerdo con los Estados Unidos, esta negociación, y estamos en este momento en la definición del envío de agua en las próximas semanas. Y nuestro objetivo, primero, pues es que no falte el agua para consumo humano, evidentemente, y segundo, que podamos compensar a los agricultores si es que les falta algo de agua para el riego agrícola. ¿Se mantiene el esquema quinquenal, todo normal? Sí, el esquema quinquenal se mantiene y pues hay ciertos acuerdos de revisión. Normalmente se revisaba cada 5 años, pues ahora hay que revisarlo cada año a ver cómo vamos de acuerdo a la cantidad de lluvia que hubo en ese año. Y ya por último, ¿tienen algún reporte de los cierres en carreteras de transportistas? A las 10 de la mañana vamos a saber, si es necesario va a dar una conferencia de prensa a la Secretaría de Gobernación con Agricultura y Desarrollo Rural. Es muy importante que ustedes sepan esto. Ayer se emitió un comunicado por parte de SADER y de la Secretaría de Gobernación.
¿Qué piden estas organizaciones? Ha bajado mucho el precio del grano, como lo hemos dicho, no solamente del maíz, sino también del frijol, del sorgo, del trigo, porque hay mucha producción a nivel internacional. Entonces, al haber mucha producción a nivel internacional, pues bajan los precios del grano. Ellos pedían que hubiera una compensación por parte del Gobierno de México para poder aumentar pues, los ingresos que ellos tienen por la venta del maíz, por ejemplo. Vamos a hablar del maíz. ¿Qué fue lo que hicimos? Bueno, se llegaron a una serie de acuerdos en noviembre con ellos y personalmente he tenido varias reuniones. La presidenta ha tenido varias reuniones con varios de los agricultores y nuestro objetivo es que haya un acuerdo con los compradores de grano, que son las principales harineras, los tortilleros, digamos, quienes tienen nixtamalizadoras y también quienes compran grano para el alimento del ganado o para otros productos alimenticios, para que compren primero lo que se produce en México y luego importen, para que, pues, primero tenga mercado el producto mexicano, como un acuerdo voluntario. Esto se logró o se está logrando, todavía no tenemos la firma, pero se está logrando. Segundo, que los gobiernos de los estados también participen en el apoyo a los agricultores. Y tercero, que podamos tener una medida para la cual, a partir de la disminución del precio del grano, el Gobierno de México puede entrar a apoyar. De noviembre a la fecha se han destinado para cerca de 45,000 productores de manera directa, no a través de organizaciones, sino de manera directa, a más de 40,000 productores, alrededor de 4,000 millones de pesos de apoyo por la disminución del precio del grano y seguimos en trabajo para tener un acuerdo de más largo plazo. Bueno, hay algunos agricultores que no están de acuerdo con esto, pero son pocos realmente, porque incluso para Sinaloa, que por el riego tienen una cosecha en el mes de mayo, ya también llegamos a un acuerdo con los agricultores de Sinaloa. Entonces, se ha estado atendiendo de manera permanente y hay apoyos. Hay algunos transportistas que tienen demandas de cuando sacan su trámite de la licencia o algunos problemas que tienen con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, se está atendiendo, o de problemas de inseguridad en algunas zonas de carreteras que la Guardia Nacional los ha atendido. Entonces, por eso ayer la Secretaría de Gobernación dice, no vemos razón para las movilizaciones porque está la puerta abierta para el diálogo y al mismo tiempo se ha estado atendiendo las demandas que tienen. Entonces, ¿por qué razón van a movilizarse si hay un diálogo permanente abierto? Entonces, esto es lo que dice la Secretaría de Gobernación. Si se movilizan, de todas maneras, pues estará la Secretaría de Gobernación atendiendo. Pero es importante que el pueblo de México sepa pues que estamos atendiendo. Ya algunos líderes, 3 o 4 líderes realmente de algunas organizaciones que son los que están promoviendo pues el cierre de las carreteras. Y no es que haya cerrazón por parte del Gobierno de México, no es que no hayamos apoyado, sino que también pues los recursos que tenemos no son infinitos como para poder apoyar a los montos que ellos quieren. Ellos tienen demandas, por ejemplo, de que el maíz salga del Tratado de Libre Comercio o que granos salgan del Tratado de Libre Comercio, que son demandas pues mucho más complejas de cumplir, que de todas maneras se les escucha por parte de la Secretaría de Economía. ¿Hay tintes políticos? Pues hay personas que tienen relación con algunos partidos políticos que son los que se están movilizando. Si hay tintes políticos o no, pues ya que cada quien tome sus conclusiones. Pero lo cierto es que hay diálogo, que hay apertura, que se está apoyando, que hay solución en la medida de lo posible a las demandas que están pidiendo y que incluso personalmente me he reunido con varios de los agricultores y estamos buscando un acuerdo global para que cuando baje el precio de los granos podamos tener una solución de largo plazo. Muchas gracias. Buen día a todas y todos.